El Señor ha puesto en nuestros corazones expandir ese ministerio y realmente estamos sorprendidos de la cantidad de personas que vienen de otras iglesias, que vienen de otros lugares de Argentina, vienen de provincias, de pueblos, vienen de otras naciones también. Realmente que estamos impresionados de lo que Dios está haciendo en este ministerio. Y los que nos conocen y saben, nos conocen bien de cerca. Nosotros jamás hemos deseado esto. Pero al que menos lo desea y al que menos lo quiere, es al que Dios más le da. Entonces, si estás acá y te trajeron por la fuerza, tu mamá te puso en el cole, te pagó la entrada y te envió diciendo, yo me quería ir, no sé, a la fiesta del Lollapalooza, pero llegaste al congreso de Soy Avivamiento. O sea, yo no sé qué pueden ir a recibir en el Lollapalooza, pero quiero que le toques al lado y que le digas, viniste al congreso que va a cambiar tu vida para siempre. Viniste a un congreso de transformación. Aleluya. Dios está en ese lugar, se está moviendo en ese lugar con poder, con gloria, y vamos a ver la gloria de Dios manifestada. ¿Cuántos dicen amén? Bendigo a mis amigos que están en ese lugar. Bendigo realmente a cada uno de ustedes que se ha esforzado por estar acá. A todo el pueblo de la iglesia local, quiero que me hagan así, a ver, todos los que son de la iglesia local y todos los que vinieron de afuera, a ver. ¡Wow! Miren todas esas manos. Los bendigo, los bendigo. Realmente Dios está por hacer algo tremendo hoy. Yo no sé, pero hace unos días le decía a Cris, no puedo describir lo que siento. Yo físicamente estoy acá resolviendo cosas, pero mi espíritu está como alborotado. Mi espíritu está como conectado al cielo y preparándose para algo especial. Yo no sé cuántos estaban con esa sensación espiritual de que no saben cómo explicarlo, pero cuando el espíritu comienza a alborotarse, comienza a interceder por nosotros, comienza a conectarse con el cielo, algo sucede después. Pero hay algo que Dios va a hacer en este día. ¿Cuántos dicen amén? Estamos por compartirle muchas cosas y muchas sorpresas en esos días que vamos a estar compartiendo. Y ahora yo quiero compartir mi mensaje con ustedes, un mensaje que el Señor puso en mi corazón poder compartirles, porque estamos en un tiempo muy complicado y muy difícil, en el que Dios puso en nuestro corazón que este congreso pueda llamarse La Resistencia. Nosotros hoy vinimos no a un congreso más, no a un congreso solo para recibir del Espíritu, sino a un congreso para ser preparados y entrenados para los últimos tiempos. En teoría, en práctica, en unción. ¿Por qué? Porque se vienen tiempos muy difíciles, se vienen tiempos muy peligrosos. Pero el Señor está por entrenarnos de una manera especial. Entonces quiero que ustedes dispongan su corazón con conciencia para ser entrenados, para ser la resistencia de los últimos tiempos. Y me encantó el mensaje que compartían mis amigos los Bogar, porque realmente era muy necesario entender que para hacer la resistencia necesitamos tener consagración. Para hacer la resistencia no podemos ser iguales a todos. Para hacer la resistencia nosotros tenemos que marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos en un tiempo donde están ocurriendo
cosas, sucesos, señales que nunca acontecieron. Se están cumpliendo palabras que están escritas en la Biblia que nunca acontecieron. Y todas esas señales nos están marcando que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, todavía hay iglesias que están totalmente dormidas. Hay gente, hay pastores que están anunciando que se viene el último tiempo, que Jesús vuelve. Y hay iglesias que todavía están dormidas. Hay líderes, hay pastores que todavía están dormidos. ¿Por qué? Porque no se comprometen a responder al llamado. No se comprometen a responder a la altura en el tiempo en el que estamos. Eso ya no es como antes, que podías pecar libremente, hacer tu vida, casarte, vivir una economía feliz. O sea, esas cosas ya no se pueden poner en el primer lugar, porque Jesús está volviendo y hay una generación que necesita ser salvada. ¿De qué te vale ser un millonario, irte al infierno? ¿De qué te vale tener la familia que siempre soñaste y que todos tus hijos y tu esposa se pierda? ¿De qué te vale tener absolutamente toda la tierra si la palabra de Dios dice que hagamos tesoros en los... Estamos en el tiempo en el que la gente no está entendiendo el tiempo en el que estamos. Y esta es una generación que no es como la de antes, que puede decidir qué quiere hacer, que puede elegir si responde a un llamado o no. Estamos en una generación que tiene que responder a un llamado de Dios, porque no somos una generación más, no somos una generación de los antepasados que solamente anunciaban de Jesús y nada más. Somos la generación del cumplimiento de las profecías. Somos la generación del Hay alguien que pueda entenderme en ese día. Somos la generación que va a ver la gloria de Dios. Somos la generación de ser, la generación de la resistencia. ¿Cuántos dicen amén? Es impresionante. Juan 2:18 dice: cuidado, cuidado, queridos hijos, llegó la última hora. ¿Pueden leerlo conmigo? Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Es la última hora, la última generación. Es la generación que les dije antes. Va a ver la gloria de Dios. En cada generación, Satanás levantaba un anticristo para frenar el cumplimiento de las profecías. En cada generación, Satanás preparaba a alguien para que frene el cumplimiento de cada profecía. Lo hizo con el faraón en los tiempos de Moisés, lo hizo en los tiempos de José, lo hizo en los tiempos de Jesús y también lo vemos en los tiempos de Esther. Y esa es la historia en la que yo me voy a extender hoy. Pero siempre que se manifiesta un anticristo, también se manifiesta un pueblo en gloria, en poder, en señales para frenar y para resistir las obras del anticristo. ¿Cuántos dicen amén? Una generación de gloria que no se va a esconder. Y en este tema nosotros vamos a hablar y vamos a ver esta historia, que es la historia de Esther. Nosotros en la historia de Esther nos encontramos con tres personajes, ¿sí? Bueno, hay varios personajes, pero en esta historia hay tres personajes que son
los cuales yo voy a hablar hoy en ese día donde nos vamos a centrar en el mensaje. Y esos tres personajes de los que voy a hablar son Amán, Mardoqueo y Esther, ¿sí? Resulta ser que Esther es un libro que está en la palabra, para los que no saben, ¿sí? Y en este libro nos encontramos con la historia de un hombre que adopta a una niña, la cual no tenía padres, pero era su sobrina. Entonces, o su sobrina o su prima, ¿sí? Todavía eso está como en discusión ahí. Pero él la adopta, la prepara, la entrena para un momento justo, para un momento determinado. Resulta ser que esta mujer, que se llamaba Esther, se prepara a tal punto de que es convocada, ¿sí?, a una reunión o a un evento donde se presentaban todas las mujeres bellas de la ciudad para ver si entraba en un casting de reina, ¿sí? Entonces, esta mujer se presenta en ese lugar. Esta mujer va y hace como el casting a ver si era apta o no. Luego comienza a hacer otro casting donde ella comienza a prepararse. Esther pasó por varios procesos, ¿sí? Y una vez que pasa por todos esos procesos, se presenta ante el rey. Y si al rey le gusta la muchacha, se casa con ella. Y ahí comienza como toda la historia y la trama de Esther. Es una de mis novelas favoritas, por ahí si la quieren leer. Pero yo les resumo para no extendernos en el mensaje, porque tiene una trama muy atrapante. La verdad es que les recomiendo que lean Esther. Pero en esa trama nos encontramos con cosas muy particulares y muy específicas de esa trama. Y una de estas cosas específicas es que Esther comienza a ser aceptada por el rey, se casa con el rey. Y en ese momento Esther comienza a tener una vida de reina. A ver las chiqui babies, ¿cuántos quieren tener una vida de reina? Eso, no, chicas, sí, a Dios hay que pedirle. Si ustedes le gritan así, chicas, no, ¿sí? El grito es, Señor, yo quiero tener una vida de reina. A ver las chiqui babies que quieren una vida de reina. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, resulta que Esther comienza a vivir una vida de reina y su tío, que era Mardoqueo, comienza a verla todos los días, comienza a ver si todo iba bien, y resulta que aparece en escena un hombre que se llama Amán, ¿sí? Ese hombre recibe poder por el rey, ¿sí?, el rey Asuero, y ese rey lo pone en un lugar importante, en un cargo importante a ese hombre que se llama Amán. Resulta ser que ese hombre que se llama Amán, cada vez que salía, toda la gente tenía que postrarse ante él, tenía que rendirse ante él. Y resulta ser que había uno que era rebelde, se levantaba con algunos patitos menos y no se arrodillaba, no se rendía, no lo honraba arrodillándose. Ese hombre era Mardoqueo. Pero yo les voy a contar por qué él no se rendía. Resulta ser que Amán se enoja tanto, se enfurece tanto de que Mardoqueo no se postre ante él. Entonces comienza a tramar un plan, una persecución en contra de Mardoqueo. Y acá comienza la historia de Amán. Acá comienza el trabajo de Amán. Amán representa en esta historia
el espíritu del anticristo que procura destruir la iglesia. Amán en esta historia se enoja tanto con Mardoqueo, y no solo con Mardoqueo, sino que con todo lo que Mardoqueo representaba. Amán se enojó tanto con él. Esther 3:5 dice: vio Amán que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner solamente mano sobre Mardoqueo, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero y al pueblo de Mardoqueo. Procuró destruir. El espíritu de anticristo procura destruir la iglesia. El espíritu de Amán, el espíritu del anticristo, es el que se manifiesta, como les decía hoy, en cada generación y procura destruir la iglesia. Mardoqueo acá estaba representando un pueblo, y Amán sabía la descendencia del pueblo del que era Mardoqueo. Pero Amán estaba tan enojado, cegado y empecinado en matar a Mardoqueo y a todos su pueblo, porque no se arrodillaban delante de él. Es decir, que procuró, porque cuando sigue la historia relata de que, no les voy a spoilear el final, pero relata la historia de que se le fue un poco difícil matar a Mardoqueo, matar al pueblo. Se le fue como bastante complicado hacerlo. Pero ese pueblo no tenía la guardia baja. Ese pueblo estaba atento al tiempo en el que se estaban encontrando. La palabra dice que Amán procuró destruir al pueblo. Todavía hay gente que no está entendiendo los tiempos, y Satanás procura destruir tu vida, para destruir tu llamado, para destruir tu propósito. Satanás viene a destruir, viene a procurar destruir tu vida completamente. Pero hay gente en este lugar que tiene que entender que no puede bajar la guardia. Este pueblo no fue destruido porque había gente que tenía la guardia activa, la guardia alta, para que no pueda avanzar el espíritu del anticristo. Hay gente que tiene que entender que estamos en tiempos de avivamiento, en tiempos de señales, en las que oramos y los cielos se abren, en las que pedimos y se nos es dada la unción para hacer milagros, para hacer señales, para que todos se salven, para que todos encuentren su propósito y para que todos se enciendan a servir. Necesitamos entender que estamos en los tiempos finales y no hay que perder tiempo. No se puede jugar al avivamiento, no se puede jugar a los últimos tiempos. El Señor hace un llamado de emergencia y Él te está preguntando: ¿puedo contar con vos? ¿Puedo contar con vos? ¿O todavía estás ocupado casándote? ¿O todavía estás ocupado poniendo negocios? ¿O todavía estás ocupando viendo con quién te vas a casar? Hay alguien que tiene que entender en ese día que no puede seguir las mismas costumbres del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en los últimos tiempos. No podemos perder el tiempo. Le digo a los udenses: chicos, no podemos seguir jugando al avivamiento. Los chicos están como locos, así, tipo, salen allá, oran por profecía, dan palabra profética, van a la... Así están los udenses, ¿o no? Los tenemos, chicos, estamos
estamos formando una generación que tiene que crecer cuidando el avivamiento. Y dejamos de hablar de los últimos tiempos. Dejamos de formar a la generación. Ay, no, porque son la generación de cristal. Ellos no van a aguantar un mensaje de los últimos tiempos y le va a dar miedo. Mejor. No, mentira. Ellos resisten. Y ya les voy a contar por qué. Punto número 2. Amán representa la ira contra los cristianos. En el versículo que estábamos leyendo anteriormente dice, se llenó de ira. En Apocalipsis 12:17 podemos ver reflejada esta representación del anticristo, donde dice: entonces el dragón se llena de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio. El dragón es Satanás. La mujer es la iglesia, el pueblo de Israel, y la descendencia es la nueva generación, los creyentes fieles a Dios. Escúchenme bien, Amán quería destruir a Mardoqueo y a su descendencia. El anticristo quiere destruir a los líderes, los pastores de una generación y a su descendencia. Por eso se meten con tus hijos. Por eso se meten con tus nietos. Porque Satanás no solamente te quiere destruir a vos, quiere destruir todo lo que viene después. Satanás cree que si elimina a todos, se termina el plan de Dios en la tierra. Satanás cree que si todo el planeta es suyo, se termina el plan de Dios en la tierra. Pero Amán viene de la descendencia de los amalecitas. Amán viene de una descendencia que fue un pueblo que eran los amalecitas, que es el pueblo enemigo del pueblo de Israel por años. Por eso Amán no se arrodillaba, por eso Mardoqueo no se arrodillaba frente a Amán. Porque Amán viene de una descendencia de un pueblo que le hizo la guerra por años a Israel, que le sacaban absolutamente todo lo que tenían, le llevaban las mujeres, la comida, los niños, le hacían desastre a Israel. Entonces había una bronca interna, un odio interno, habían asuntos personales, sino que era tan fuerte la bronca que había ahí, que cuando Amán se entera de que Mardoqueo no se arrodillaba, no solamente le odiaba a Mardoqueo, sino que a todo el pueblo. O sea, esta persona vio la oportunidad del cargo que tenía para poder matar a todos los judíos, para poder matar a todo el pueblo de Dios. Y ustedes van a ver, en todas las generaciones había personas de cargos altos, hasta inclusive hoy, hasta los últimos tiempos, gente de cargos altos que quieren eliminar a los niños, quieren abortar, quieren eliminar a los bebés, quieren cambiarle la mente a los niños desde muy chiquitos, quieren introducirle el pecado a nuestros adolescentes en las escuelas, quieren introducirle el pecado está bien a los universitarios, porque Satanás, el espíritu de Anticristo, intenta destruir una nueva generación. Y nosotros todavía no nos estamos dando cuenta que ese espíritu viene a manifestarse en la gente. El espíritu de Amán representa también la intimidación y la confusión. Amán usó su poder político y social para intimidar a todo
un pueblo. Al sentirse ofendido por Mardoqueo, no solo buscó vengarse de él, sino que planeó exterminar a los judíos. Eso lo vemos en Esther 3:6. Lo odiaba a Mardoqueo, porque Mardoqueo se había negado a rendirle homenaje. Y debido a el mensaje, debido al indulto de aniquilación, a la amenaza que había hecho al pueblo judío, los judíos estaban sacudidos por la amenaza de extinción que había hecho Amán. Los judíos estaban en aprietos. Los judíos se sentían amenazados, se sentían con temor. Se estaban encontrando literal en una prueba de ataque a su fe. Pero este espíritu viene a destruir. Y tenemos que entender y que estar atentos a que estamos en los últimos tiempos. Y en los otros talleres le van a hablar del anticristo, del espíritu del anticristo. Y les van a enseñar acerca de esos puntos. Pero necesitamos recalcar y entender para el desarrollo de esta historia que el anticristo viene a destruir la iglesia. Y más aún, la iglesia que va a resplandecer en gloria en los últimos tiempos. Hicimos este congreso que se llama La Resistencia y tenemos la carga de formar avivadores porque entendemos que no tenemos más tiempo. Entendemos que hay poco tiempo para seguir formando, para seguir entrenando. Necesitamos levantar líderes, necesitamos levantar obreros, necesitamos levantar discípulos que entiendan que necesitamos ir a hablar y a salvar a una generación que hasta que no se cumpla la profecía de que todos sean llenos, Jesús no va a venir. Y necesitamos entender que tenemos que cumplir con la misión que Dios nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Hay una asignación sobre nosotros y esa asignación es la que tenemos que cumplir. Por eso levantamos tantos líderes, por eso levantamos tantos obreros, porque cuanto más predicamos, cuanto más hablamos, Dios más se glorifica. En el norte, en el sur, en el este, en el oeste, no sé en qué idioma. Pero cuando más hablamos, Dios más se glorifica. Y hoy es el día de que todos esos jóvenes, esos adolescentes, esos pastores, esos líderes que no estaban entendiendo los tiempos, hoy sean abiertos sus ojos. ¿Cuántos dicen amén? Nos metemos en esa historia y nos metemos en el liderazgo de Mardoqueo. Mardoqueo, recuerdan que les conté que era el tío de Esther. Mardoqueo es el hombre que adoptó a Esther. Y una de las características de este liderazgo que tiene Mardoqueo es que es líder, era líder de una persona que era huérfana, que no tenía padres. Y la característica es en esta generación que los Mardoqueos son líderes de una generación que es totalmente huérfana. Dice, había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre. La joven era hermosa, de buen parecer, y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Los Mardoqueos somos los líderes y los pastores que estamos pastoreando esta generación con
la capacidad o con la asignación de preparar la nueva generación, que es la generación de Esther, porque Esther representa una nueva generación, representa la generación que sale de la comodidad, representa la generación que resiste al anticristo, representa la generación que no baja los brazos, representa la generación que está dispuesta a dar su vida. Nosotros tenemos que entender como líderes que tenemos que levantar y edificar esta generación que esté dispuesta a dar su vida. ¿Cuántos dicen amén? La generación de Esther es la generación que formamos, que entrenamos, que preparamos. Esther no tenía padres. Vivimos en una generación huérfana. Es impresionante, por ahí nos reímos con los chicos y ellos hacen chistes de sus padres, de sus papás abandónicos. Y muchas veces chiste va, chiste viene, pero otro día nos pusimos a contar con Cris y son demasiados los chicos que no tienen a sus papás o a su papá o a su mamá. Entonces le pregunté a ChatGPT históricamente cuál es la generación más huérfana. Y la generación más huérfana físicamente es la generación de guerra, la generación... Esperen que tengo un problema, ahí está. Históricamente la generación huérfana físicamente es la generación que atravesó por diferentes guerras. Pero la generación emocionalmente huérfana, pero que tiene padres vivos, es la generación de los millennials o incluso la generación Z, que se sienten huérfanos emocionalmente al haber crecido en hogares con padres, pero ausentes emocionalmente. Es impresionante. Mardoqueo estaba preparando a Esther, una nueva generación que era huérfana. Imagínense la confianza de Dios de poner todo ese llamado, todo ese potencial en las manos de Mardoqueo. Dios nos está dando la generación más importante de toda la historia. Cuando yo leí eso dije, wow, Señor, o sea que nosotros estamos levantando la generación de Esther, la generación que va a ver la gloria de Dios, la generación que va a hacer la resistencia, la generación que va a responder al llamado, la generación que no va a dudar un minuto. ¿Te pones el sello? No, no me pongo el sello. Esa es la generación que tenemos que levantar. Aquellos que no titubeen cuando le pregunten, ¿sos cristiano o no? ¿Crees en Jesús o no? Nosotros somos los que levantamos la generación de Esther, la nueva generación que va a llegar a los lugares donde tienen que llegar a hacer luz. Empresarios, políticos, músicos de obras de arte. Yo no sé dónde Dios va a usar los discípulos que vas a preparar o que vas a entrenar. No sé si hay alguien que pueda entenderme en ese día, pero hay gente que Dios le va a usar para levantar presidentes en sus ciudades, para que no tengan miedo de cambiar una nación entera, de cambiar un decreto hecho por mundanos, hecho por pecadores. Hay alguien que tiene que decirle, Señor, heme aquí. Yo quiero ser ese Mardoqueo que levanta esa generación de Esther. ¿Cuántos dicen amén? Señor, yo adopto esta generación de huérfanos. Señor, yo los adopto. Quiero que digas ahí donde estás, Señor, me comprometo contigo a adoptar a esta generación huérfana. Decirle, Señor, me comprometo. Yo los adopto. Yo oraré por ellos. Yo edificaré
sobre sus vidas. Yo los enviaré, invertiré. ¿Cuántos dicen amén? Eso se está poniendo bien fuerte. Eso se está poniendo bien fuerte. Eso se está poniendo fuerte. Nosotros como padre de los sudenses, no se imaginan lo que hemos llorado, lo que nos ha costado el ministerio. Pero fueron nuestra mejor escuela. El ministerio de los adolescentes. Adoptarlos, amarlos, limpiarlos, empujarlos. Es fuerte. Cuando ves una generación que con el pasar de los años tienen éxito en su vida, en sus ministerios, conquistan cosas en el Señor. No les explico la plenitud que sentimos los mardoqueos al ver la nueva generación introducida en el llamado. Punto 2, liderazgo de Mardoqueo. Invertir en las personas. Mardoqueo tenía un liderazgo de inversión. La inversión en las personas. El liderazgo de Mardoqueo es el discipulado de los últimos tiempos. Es un compromiso a invertir en las personas. Inversión emocional y familiar cuando Mardoqueo adopta a Esther como su hija. Inversión formativa y espiritual, enseñó a conservar su identidad como judía, aunque le aconsejó que ella no contara que ella era judía en el momento en el que ella fue aceptada por el rey. Mardoqueo estuvo ahí formándola, diciéndole que esté en secreto cuál era su identidad. Le transmitió principios de fe, sabiduría, discreción, que luego eran esenciales para el lugar de reina que Esther tenía que ocupar. Inversión estratégica y de liderazgo. Mardoqueo supervisó el progreso en el palacio de Esther. Mardoqueo, dice la palabra, que todos los días paseaba por el patio para saber cómo estaba Esther. La animó a actuar cuando llegó el momento preciso de interceder por el pueblo de Israel. La llevó a actuar con seguridad. Hay un momento preciso en el que Esther se encuentra entre la espada y la pared. Hay un momento preciso en el que Esther se encuentra atrapada por lo que estaba sucediendo y aconteciendo. Mardoqueo invirtió en su fe y en su potencial. Confió en que Esther era capaz de ocupar el lugar de una reina. Él tuvo visión sobre ella y no dudó en desafiarla. No dudó en introducirla en el llamado y en el propósito. Nosotros somos líderes que tenemos que trabajar con la nueva generación e introducirlas en el llamado y en el propósito. Pero todavía hay líderes, hay pastores que quieren llevarse toda la gloria, toda la honra, que quieren ser usados
Hay líderes y pastores que le dicen, Señor, úsame a mí, yo quiero ir, yo quiero esa, pero jamás invirtieron tiempo ni formación en otras personas. El liderazgo de Mardoqueo es un liderazgo clave de inversión en las personas. No podemos seguir siendo nosotros los que Dios usa siempre. Necesitamos levantar la nueva generación. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos salvar, necesitamos levantar el pueblo que va a ser la resistencia de los últimos tiempos. Necesitamos empujarlos, adoptarlos, introducirlos en sus llamados, en sus propósitos. Ustedes nos van a ver a nosotros todo el tiempo. Chicos, estudien, trabajen, no lo dejen. Está bien, queremos estar todo el día juntos en la iglesia con los sudenses, sirviendo, armando congreso. Amamos esos días, pero hay algunos que van a ser parte de lo que está dentro, y hay algunos que van a ser como Esther, que vienen a prepararse, a formarse, a ser podados y a ser introducidos en la sociedad para defender la iglesia, para defender el pueblo de Dios. Pero si nosotros como líderes no invertimos, nos quedamos ahí. Necesitamos ser líderes que entendamos que es importante invertir. Decí conmigo, invertir. Más fuerte, invertir en la nueva generación. Necesitamos ser inversores de la nueva generación. Tenemos un llamado colectivo. Tenemos un llamado a salvar a todos. Tenemos un llamado a ser discípulos. Mardoqueo no solamente era él solo. Mardoqueo representaba todo un pueblo. Mardoqueo representaba todo un pueblo fiel. Escúchame. Si el anticristo se levanta, que la palabra dice que ya está y ya opera el espíritu del anticristo, se mete con uno, se mete con todos. Eso no fue una guerra de arma y espada. Mardoqueo creo que no era guerrero. No sé, no pregunté, no miré, no leí, pero creo que no era guerrero. Mardoqueo fue a ser, le dijo, mira lo que está pasando acá, nos quieren matar a todos, también te van a matar a vos si no haces algo. Pero Mardoqueo sabía que si se metían con uno, se metían con todos. La iglesia no pelea con espada. La iglesia pelea con la oración y con las rodillas. La iglesia se levanta en guerra, en oración, en intercesión, en ayuno, en búsqueda. Y cuando hay una iglesia unida, el pueblo de Dios no cae. Cuando el espíritu del anticristo se levantó contra Amán, contra el pueblo de Dios, Amán mandó un mensaje a la reina y le dijo, mira lo que está pasando, acá tenés que hacer algo porque vos también ocupás un papel importante. Estaba el rey, estaba Amán y estaba Esther. Escúchame una cosa, le dice, escúchame una cosa, yo no sé para qué estás ahí si no estás para presentarte delante del rey en un momento como este. Yo no sé para qué estás ahí. Y Esther responde, ok, voy a perder mi vida si es necesario, pero si muero, que muera, pero yo me presento a defender al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Escúchame bien, hay una generación que tiene que tener los zapatos y los pantalones bien puestos para decir, mira anticristo, la iglesia se levanta, la iglesia se retrocede, la nueva
Esther no se podía presentar delante del rey, porque si se presentaba delante del rey y no la habían llamado, el rey no la había citado, ella se podía morir. La podía mandar a matar por molestar al rey. Pero Mardoqueo tenía un liderazgo sobre Esther de formación. Y yo creo que le decía así: tenés que ser sabia, tenés que ser astuta. Dios está con vos. Vos no tengas miedo. El Señor te hizo bella, hermosa, ungida y empoderada. Cuando ocupes tu lugar, cuando ocupes tu asignación, no te olvides quién es tu pueblo, no te olvides quién es tu Dios. El Dios que te sacó de la orfandad, el Dios que te sacó de la pobreza, el Dios que cambió tu vida. No te olvides de tu Dios. Dios te va a poner en el lugar más alto que puedes llegar a ver en este tiempo. Pero Esther, no te olvides cuál es tu asignación. Hay un momento para el que fuiste creada y para el que vas a hacer historia. No tengas miedo a lo que te venga. Acordate que los cristianos, que el pueblo de Dios no pelea en guerra, no pelea con espada. Esther, acordate del ayuno. Esther, acordate de la oración. Esther, acordate de dónde viene tu socorro. Esther, acordate de dónde viene la fe. No pierdas la fe en los momentos de presión. Esther, ese era el liderazgo de Mardoqueo. Cuando Esther tenía que tomar una decisión, Esther le dijo: está bien, está bien, decile a todos los judíos que oren, que ayunen, y me presentaré delante del rey. Haré ayunos, haré oraciones. Pero hay un pueblo que está siendo amedrentado, hay un pueblo que está siendo amenazado por el espíritu del anticristo, y eso no puede suceder. Yo no sé quiénes te están persiguiendo, yo no sé quiénes son tus enemigos, quiénes son los que te persiguen en la iglesia, en la política, en el lugar donde estás, en tu trabajo. Yo no sé, pero hoy opera ese espíritu que tiene que irse con ayuno, con oración. La iglesia tiene al Dios más grande de su lado. Oh, Shatarabababay. Derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo primero: tocad trompetas en Sión y proclamad ayunos, convocad asambleas, reunid al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños, a los que maman, salgan de su cámara el novio y sus tálamos la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, clamen, ayunen, busquen a Dios, busquen al Señor. Busquen el avivamiento, busquen la manifestación de la gloria, proclámenlo, clámenlo. Escuchen, eso es lo primero. Y lo segundo dice: y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos. Padre, madre, que tu hijo hoy no está en la iglesia, levanta tus manos y recibí esta palabra. Profetas, evangelistas, pastores se levantan de tu casa. Cambia la sangre de tu familia. Dios lo hizo conmigo, Dios lo hizo conmigo. Dios puso sangre real, Dios puso sangre pastoral en una familia que intentaba destruir. Oh, Shatarababaya. Hay alguien que puede recibir esta profecía. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hay alguien que tiene que entender el tiempo en el que está
estamos. Dios quiere derramar. Dios quiere derramar. Hay vasijas en esta tarde que le digan: Señor, yo soy una vasija. Yo soy una vasija. Yo soy una vasija para que derrame su gloria. El Señor está en ese lugar. El Señor está en ese lugar, buscando vasijas, buscando líderes, buscando personas comprometidas. Punto 3, me voy apurando porque esto se descontrola. Hay que conectar a la gente con el llamado. Hay que conectar a la gente con el llamado. Punto 3. Cuando el edicto de exterminio va en contra de los judíos, se le fue anunciado. Mardoqueo le envía este mensaje a Esther y le dice: hay algo que vos tenés que hacer. Y ella dudó, porque al acercarse al rey, Esther podría perder la vida. Y la respuesta de Mardoqueo fue: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Escúchame bien, Esther. No me vengas ahora con que tenés miedo. No me vengas ahora con que no querés hacer lo que tenés que hacer. Pero con eso que hizo Mardoqueo, le recordó su identidad como judía, le reveló su propósito, le reveló, la desafió a actuar con valentía y la alineó con una llamada mayor a su comodidad. Esther estaba cómoda ahí, siendo reina, siéndose. ¿Viste cuando dice: esta se hace la reina acá, no quiere limpiar? ¿Cuántas veces te dijo tu mamá eso? Se hacía la reina Esther ahí. Mardoqueo le dice: escúchame Esther, deja de hacerte la reina y acordate quién sos. Acordate de dónde Dios te sacó y te levantó. Porque nosotros somos los líderes que tenemos que conectar a la gente con el llamado. Por ahí pasa que tenemos discípulos impresionantes que tienen potenciales increíbles, pero se van a lugares o se juntan con personas que en vez de potenciarlo, lo apagan. ¿Y qué me da una bronca? Porque siento que avanza Satanás ahí. Cuando apaga llamado, cuando apaga persona, avanza Satanás. Ni siquiera puedo ofenderme o enojarme con los chicos porque veo a Satanás operando. Y muchas veces como líder te va a pasar eso. Nuestra guerra no es con espada. Nuestra guerra no es con pelea. Nuestra guerra es con oración. Y Esther estaba en un ámbito donde se quería olvidar. Quería tener como miedo, darle lugar al miedo. Mardoqueo le dice: no, Esther, escúchame bien. Sos una mujer de Dios, ungida por Dios para ocupar un lugar de reino y para responder a esa asignación. Muchas veces nuestros jóvenes se quieren perder, se quieren desviar. No somos malos por ser Mardoqueo e introducirlos en el llamado nuevamente. Escúchame bien, ese lugar no es apto para vos si no vas a hacer lo que tenés que hacer. ¿Cuántas veces hemos puesto personas en la política que se olvidaron que Dios los puso ahí para responder a la iglesia?
Y no respondieron. ¿Y saben qué pasó? Se vuelven intrascendentes. No existen más en la historia. Pero nosotros somos la generación que entendemos los tiempos y que levantamos las Esteres que van a responder a su llamado y van a ser introducidas en el propósito. ¿Cuántos dicen amén? Mardoqueo entendía que la guerra no era con espada. Mardoqueo se encargó de convocar a todos a hacer el ayuno. Mardoqueo representa la fidelidad, la lealtad al pueblo. Leales hasta la muerte. Leales hasta la muerte. Y resulta ser que en medio de toda esa historia, esta parte está buena. Resulta ser que en un momento, cuando comienza todo, Mardoqueo descubre que le querían asesinar al rey. Entonces Mardoqueo va, le cuenta al rey, descubre quiénes eran los que querían asesinarlos, y el rey se encargó de ellos. Y nadie honró a Mardoqueo por lo que había hecho. Pasaron los años y lo que había sucedido había quedado escrito en un libro. Lo que había sucedido quedó escrito en las memorias del rey, del reinado que estaba en ese momento. Y resulta ser que en ese momento preciso de toda esa historia, donde Amán manda a hacer el decreto para matar a todos los del pueblo de Israel, el rey tiene un sueño. Fíjate cómo opera Dios, ¿no? El rey tiene un sueño, y en ese sueño se acuerda de alguien que le había salvado la vida. Va a las memorias para buscar quién había sido, porque no se había hecho nada con él. Entonces el rey le pregunta a Amán: ¿cómo honrarías vos a un hombre que ha hecho algo bueno por vos? Y Amán estaba pensando que era para él. Entonces en ese momento Amán le dice: y me gustaría, no le dice así, pero sería honroso que paseara en un caballo blanco grande por toda la ciudad, vestido de tal manera y que todos puedan verlos y que todos lo honren aplaudiéndolo, y etcétera, 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 etcétera. Entonces el rey le dice: bueno, vamos a hacer eso con Mardoqueo. Imagínate la cara de Amán en ese momento. O sea, pensaba que lo iban a honrar a él, a Amán, pero le dio toda la idea para que puedan honrar a Mardoqueo por lo que había hecho. ¿Saben qué? Hay gente que no te honra por lo que Dios puso en tu vida. Hay gente que está pensando, planificando, viendo cómo te va a destruir. Hay gente que está pensando que es tu enemiga, que peleamos de igual a igual. Pero quiero decirte una cosa: mientras hay gente que está planeando tu destrucción, o cómo arruinarte, o cómo hacerte cerrar la iglesia, o cómo destruir tu ministerio de jóvenes y adolescentes, mientras hay alguien que está operando en el espíritu del anticristo, quiero decirte que Dios está preparando tu mejor recompensa. Dios está preparando la mejor honra. ¿Y saben qué? No solamente no te van a cerrar la iglesia ni te van a destruir el ministerio. ¿Saben qué va a pasar? Todos van a tener que ver cómo te honra el Señor, porque cuando no te honran en la tierra, el Señor se encarga de honrarte. Yo no sé cuántos sufrieron persecución en esos días, yo no sé cuántos sufrieron persecución en estos años, pero quiero decirte que Dios es el que te honra. Dios es el que te ve y Dios es el que te honra. Él te defiende, Él abre
abre camino delante tuyo, porque de su mano está la victoria. En su mano nosotros podemos recibir su honra. ¿Cuántos dicen amén? No solamente Dios honró a Mardoqueo, sino que Esther 6:3 dice que Amán llegó y fue a contarle a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había ocurrido, porque no solamente tuvo la idea, sino que ocurrió todo eso. Le fue y le contó lo que había sucedido. Y entonces le dijeron sus sabios Zeres, y los sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Porque los que se conectan con el llamado son invencibles. Los que se conectan con el llamado son invencibles. Queremos una generación que sea invencible. Tenemos que conectarlos con el llamado. Tenemos que conectarnos con Dios. Tenemos que conectarnos con los últimos tiempos. Tenemos que conectarlo con la generación, porque no va a caer la generación que está conectada. No va a caer la generación que está introducida en el llamado. Aunque los enemigos, aunque el anticristo busque hacer caer la iglesia, si hay una generación de ser que se levanta, es imposible que la iglesia caiga. Es imposible que la iglesia caiga. ¿Cuántos dicen amén? La recompensa de Mardoqueo: el rey se quitó el anillo del que había recobrado de Amán y le dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. La recompensa es grande. Tócale al que está al lado tuyo y decirle: resistí. La recompensa es grande. La recompensa es grande. La recompensa es grande. ¿Cuántos pueden decir amén? La recompensa es grande. Y con eso voy cerrando. Esther, punto 1, era el plan escondido de Dios. Esther 2:20 dice: y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no declaraba a su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando la criaba. Esther es el plan escondido de Dios. Esther era sabia. Esther era entendida en los tiempos. Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos en los tiempos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esto se refiere a todos aquellos que tienen sabiduría espiritual y discernimiento en los tiempos difíciles, como lo tenía Esther. Esther era el plan secreto de Dios, entendida en los tiempos, para entender para qué fue creada y cuál fue el momento perfecto de su creación. Esther sabía cuál era su asignación. Se quiso olvidar, pero ahí estaba Mardoqueo, ahí estaba él para guiarla, para enseñarla. Necesitamos una generación que pueda formarse para ser obedientes, no a nosotros, a la palabra de Dios, a la voz de Dios, y responder a los tiempos finales. ¿Cuántos dicen amén? Hay un momento para resplandecer. El punto número 2: hay un momento para resplandecer. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle:
No te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, escúchenme al que no responde. Si te quedas callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para el pueblo judío. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. No te olvides. No te olvides para qué Dios te levanta. No te olvides para qué Dios te da una nueva oportunidad. No te olvides para qué Dios te pone en un lugar de honra, en un lugar de reino. No te olvides. Tocar al que está al lado tuyo y decirle: no te olvides. ¿Quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? Esther envió a Mardoqueo esta respuesta: ve, reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Esta guerra de los últimos tiempos no es con armas, es con ayuno y oración, es con búsqueda, es con unidad. Esta guerra se gana con unidad, en ayuno, en oración, en búsqueda. Formemos una generación que sepa ayunar, formemos una generación que sepa responder al llamado, que sepa orar. Nosotros con el equipo, con todos los servidores y con única dirección, hemos completado 49 días de ayuno y oración. Este lugar lo hemos pisado consagrados al Señor, porque nuestra guerra no es contra armas, nuestra guerra es contra espíritus, contra potestades, contra demonios, contra huestes que manejan todo el mundo espiritual. Hay una guerra y hay una generación que necesita ser entrenada. La generación de Esther va a saber responder. El ayuno no nació de Mardoqueo, la oración no nació de Mardoqueo, el ayuno y la nación nació de la nueva generación. Porque cuando hay una generación que sabe que un Dios responde con la oración corporativa, con el ayuno corporativo, cuando a una generación se le revela el poder de la corporatividad, no hay anticristo que prospere. ¿Cuántos dicen amén? Ay, yo siento que están siendo desafiados en esta tarde. Yo siento que están siendo desafiados en esta tarde. No podemos volver igual a nuestras iglesias. No podemos volver de la misma manera a nuestras iglesias. Necesitamos volver, tomar la visión, tomar los lugares que se nos han confiado y responder. Necesitamos volver a nuestras iglesias, a levantar liderazgo, a levantar discípulos. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Escúchame bien, podés hacer cualquier otra cosa, pero hacer discípulos es nuestra misión principal. No puede ser que los musulmanes sigan teniendo hijos y sigan llenando la tierra, y nosotros acá en la iglesia viendo a ver si el fulanito quiere, si el fulanito no quiere. Escúchame, ayuno, oración, y se levantan tus discípulos. Ayuno y oración y tus discípulos se comprometen. Ayuno y oración y tus discípulos son transformados. Ayuno y oración, ayuno y oración. Volve a tu iglesia, adopta la visión y expandite. ¿Cuántos dicen amén? Responder al llamado nos saca de la comodidad y nos pone en lugares de riesgo. Responder al llamado nos pone en lugares de riesgo. Responder al llamado nos pone en lugares de riesgo. Y yo le decía: ay, Señor, estamos tranquilitos nosotros acá. Los musulmanes están lejos, no nos pueden bombardear. ¿Cuántos piensan que Argentina es el mejor país? Estamos lejos. Estamos lejos.
Estamos en el sur del mundo, chicos. Estamos lejos. Pero veo una noticia el otro día que un no sé quién, musulmán, se enojó con nuestro presidente y dijo que nos iba a bombardear. Y yo, Señor, estábamos lejos. El mensaje de la cruz nos pone en lugares de riesgo. Somos una amenaza para los que no son de Cristo. Somos una amenaza para Satanás. Somos una amenaza para los que guardan el testimonio de Jesús. Siempre nos van a perseguir. Nacimos en tiempos de persecución. Estamos en la generación de la persecución. Estamos en la generación donde nuestra vida corre mucho riesgo. Y el otro día hablábamos con el staff y decíamos, bueno chicos, ya está. Hemos conquistado muchas cosas, ganado muchas cosas, avanzado mucho. ¿Cómo será que nos vamos a morir? Y dice Chris, o uno de los chicos, no me acuerdo, vamos a morir predicando la palabra del Señor, o de viejitos que no creemos, o fieles al mensaje hasta la muerte. Pero no hay privilegio mayor que morir por la causa de Cristo. No hay privilegio mayor que caminar en los zapatos, de llevar la buena noticia, de llevar el mensaje de la salvación. No hay mayor privilegio que dar la vida por el mensaje de la cruz. No hay mayor privilegio. La generación de Esther es la generación que no entiende de límites. La generación de Esther es la generación que entrega su vida hasta la muerte. La generación de Esther es la que no conoce de limitaciones, no conoce de nada que les impida avanzar con el mensaje de la cruz. Apocalipsis 12:11, la generación de Esther. Ellos lo vencieron a Satanás, al anticristo, al dragón, por medio de la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Van a vencer las obras del anticristo los que menosprecian su vida hasta la muerte. Van a vencer las obras del anticristo los que menosprecian su vida hasta la muerte. La generación de Esther es la que dice: y si tengo que morir, voy a morir. Pero hay un pueblo que necesita ser salvado y yo tengo que responder por ellos. La generación de Esther es la que se levanta hasta la muerte, leales al llamado, leales a la asignación. Esther se preparó para ser fiel al mensaje. La generación de Esther tiene que entender que debe prepararse para este tiempo que nació. No somos peligrosos cuando estamos desconectados del llamado. No somos peligrosos para Satanás si estamos desconectados del plan de Dios. Satanás es enemigo de los que son fieles al mensaje. Satanás es enemigo de los que son fieles
al testimonio de Jesús. Satanás es enemigo de todos aquellos que dicen: Señor, yo gasto mi vida por ti. Señor, yo te voy a ser fiel hasta la muerte. Señor, yo voy a responder al llamado. Estamos en un tiempo que tenemos que levantar la generación de Esther. No estamos en la generación de cristal. Yo cancelo eso. Yo cancelo eso. Yo cancelo. Estamos en la generación de los guerreros más valientes de David. Estamos en la generación de la Esther, la que se prepara, los adolescentes, los jóvenes que se preparan para responder al llamado hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte. Te van a perseguir porque sos la causa del alboroto del infierno. Te van a perseguir porque sos la causa, sos la causa, sos la causa, sos la causa. Pero qué más valor que perder nuestra vida por Él, que gastar nuestra vida por Él. Qué más valor que gastar absolutamente todo en Él. Qué más valor, qué más valor. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Es Él, es Él. Él es el que lo llena todo. Él es el Cordero, el león de la tribu de Judá, que ruge, que ruge, que ruge, que ruge. Ponete en pie ahí donde estás y decirle: Señor, vivir es Cristo, morir es ganancia. Hoy es el día que hay gente que tiene que hacer un compromiso con Dios. Hay gente que tiene que hacer un compromiso con Dios en este día. Hoy Dios no está llamando a los que tienen miedo. Hoy Dios no está llamando a los que tienen dudas. Hoy Dios está llamando a aquellos que menosprecian su propia vida para resistir las obras del anticristo. ¿Saben qué es menospreciar su vida? No hacer tu voluntad, ni hacer la voluntad de lo que quiere tu carne. Menospreciar tu vida es decirle: Señor, heme aquí, envíame. Y si tengo que morir haciendo esto, yo voy a morir por ti, por tu causa, por la asignación, por el llamado, por lo que me entregaste, por lo que me confiaste. Es Dios hoy llamando, no solo llamando, sino llamando tu atención. Y Pablo dice: todo lo que tenía por ganancia, ahora lo tengo por basura. No te digo que no te cases, que no armes una familia, que no armes una buena economía, si es lo que querés. No te digo que no conquistes un título. Lo que te digo es que te prepares, que lo hagas. Esther se preparó, pero Esther no se olvidó. Esther sabía quién era y cuál era su asignación. Esther sabía. Y hoy Dios llama a esta generación que dice: ¿cuántos de ustedes menosprecian su vida? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir por esta causa? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a perder la vida por uno que ni siquiera conozcan, por uno que hasta quizás lo rechacen cuando le prediquen el evangelio? Yo no sé cuántos están en este lugar, pero han sido convocados a este lugar a decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo respondo a ti, yo respondo a ti, yo respondo a ti, yo respondo, yo respondo, yo respondo, yo respondo a mi llamado, yo
respondo. todo por amor y con alegría. Yo respondo, Dios, a pesar de Mis todo. días, es Él, por Él que estoy gastando mi vida. Yo respondo mi Perdiendo llamado, todo Dios. por amor y con alegría. Yo respondo, Dios. Dueño de mis días, es Él. Oh, Señor. Por Él que estoy gastando mi vida. Hay una generación que responde. Todo por Responde, Dios, a ti. dueño de mis días. Levanta tus manos y decide, Señor, tú lo vales todo. Mi vida no tiene sentido. Mi vida no tiene propósito fuera de ti, Dios. Perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días. Oh, Señor. Él volverá. Y la generación estará ahí, Él volverá. menospreciando su Y el vida. gobierno en él está. Vean que Él En traerá. sus manos la recompensa. El mundo no tiene nada para darte. Él te da una eternidad. Soberano en poder, Él volverá. Oh, Dios. Y el gobierno en él está. Vean que entrará. En sus manos la recompensa. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida. Perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días, es Él, por Él que estoy gastando mi vida. Perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días. Es Él el que está en este lugar para abrazarte. Él está en este lugar. Él te ha convocado. Él te ha convocado. Él te ha convocado. Una vez que coloqué Él te ha convocado. mis ojos en ti, nada más me satisface. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Para la generación de Esther, no hay nada más importante que Él. Mis ojos en ti, Para la generación de Esther, me satisface. no hay nada más importante que su gloria, que su poder, que sus señales. Hay una generación en este lugar que ha sido convocada a entender que es el tiempo de dar la vida por la causa. Hay una generación en este lugar que ha sido convocada a dar la vida por la causa. Hay gente en este lugar que estaba escapando del llamado, pero la zarza te encontró. Hay una generación, hay jóvenes de esta generación que estaban escapando
del propósito. Y la zarza los encontró. Moisés se fue lo más lejos que podía, pero la zarza lo encontró. Jeremías quería negar, quería no hablar más de Dios, pero había un fuego que lo quemaba por dentro y no podía dejar de hacerlo. Fuimos marcados, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y no importa cuántas veces quisiste irte, importa cuántas veces regresaste y te levantaste. Hay un compromiso de los mardoqueos, de los líderes, de los pastores, y hay un compromiso de la generación de Esther. Ahí donde estás, decirle: Señor, envíame a mí. Señor, envíame a mí. Yo podría estar en cualquier otro lugar, pero tu gloria me ha traído, tu presencia me ha traído. Intenté huir por miedo a no vivir, pero tu gloria me ha traído, tu presencia. Y aunque me ha te hayan traído, dicho que no eras yo apto, podría estar en cualquier otro aunque te hayan dicho que no eras un elegido, gloria me ha traído, su tu gloria, presencia me ha traído, su gloria te encuentra, te abraza, su gloria te atrapa una y otra pero vez. tu gloria me ha traído, Oh Dios, tu presencia me ha traído, y la salsa por el fuego no se consumió, y la voz que salió de un día me llamó, y mi corazón ardió hasta que descubrió que un día con tu gloria vale más que mí, y la salsa por el fuego no se consumió, y la voz que salió de un día me llamó, y mi corazón ardió hasta que descubrió que un día con tu gloria, un día con tu gloria vale más que mí. Vale más que mí. Y la salsa por el fuego no se consumió, y la voz que salió de un día me llamó, y mi corazón ardió hasta que descubrió que un día con tu gloria vale más que mí. Y la salsa por el fuego no se consumió, y la voz que salió de un día me llamó, y mi corazón ardió hasta que descubrió que un día con tu gloria vale más que mí. Y la salsa atraídos por el fuego no se consumió, ti, y la voz convocados que por salió de ti, un día me llamó, y mi corazón Dios, ardió hasta que descubrió que un día, y la salsa por el fuego oh no se consumió, y la Dios, voz que salió hemos de un sido día me llamó, convocados para este tiempo, para ser la voz, hemos sido convocados para levantar nuestro clamor en el desierto, oh Dios. Atraídos, atraídos. No nos vemos, Señor, sin tu presencia. Atraídos por ti, atraídos, atraídos. Oh Dios. Decide